Hola, ¿cómo estás? Soy Adrián Emens, soy médico, trainer en PNL, coach ontológico. Y hoy quería invitarte a que pensemos juntos esto del mapear el estancamiento. Seguramente la mayoría de nosotros ha pasado por situaciones, estados o experiencias de estancamiento a lo largo de su vida, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, de diferentes características. ¿Y qué es esto del estancamiento? Cuando uno busca en el diccionario qué es el estancamiento, encuentra que es la suspensión o detención de una acción o de la consecución de un proceso. Ahora, la pregunta que inicialmente uno puede hacerse es: ¿estancarse es solo detenerse, enlentecerse? Puede ser que cuando vivimos el estancamiento lo vivamos como una detención, como un bloqueo, como un enlentecimiento, pero también nos estancamos cuando caemos en lógicas circulares inefectivas, cuando caemos en círculos viciosos sin desplazarnos en forma efectiva de un lado a otro. Así que también podemos decir que nos estancamos cuando no tenemos un desplazamiento efectivo, cuando nuestras acciones escapan a nuestro control y se tornan inefectivas. También estamos estancados. También puede ocurrir que nos estanquemos cuando agotamos precozmente nuestras expectativas. Si nos planteamos mensualmente, por ejemplo, en el trabajo, objetivos a alcanzar y 7 o 10 días antes de terminar el mes los cumplimos, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Qué vamos a hacer en esos días que restan en el mes? Podemos caer en la trampa del alcanzar esas expectativas precozmente, y por eso Bandler propone pensar más que en objetivos, en direcciones. Cuando yo me planteo una dirección, voy hacia un horizonte, un estado deseado, un lugar que yo quiero alcanzar. Y es importante, cuando yo me planteo esta dirección hacia un objetivo que es un horizonte, que es una meta y es un estado a alcanzar, definir muy bien criterios que me van a permitir, primero, darme cuenta que estoy en la dirección correcta a lo largo del camino. Y segundo, darme cuenta de la velocidad con la que me voy acercando hacia esa meta. Porque muchas veces ocurre que cuando nos acercamos a la meta parece que nos va desacelerando. Ocurre biológicamente con el descenso de peso. Cuando uno empieza a bajar de peso, baja rápidamente, y cuando se va acercando al peso ideal, puede que la velocidad de descenso ponderal vaya disminuyendo. Y esto es normal, ocurre normalmente. El tema es cómo lo manejamos desde el punto de vista de nuestras expectativas. Y es importante en ese caso que los profesionales de la salud podamos dar la explicación y el sostén necesario para no abandonar el proceso. Esta es otra de las maneras en las cuales aproximarse a la meta puede implicar la percepción y la sensación de estancamiento. Y alcanzar, como les decía recién, precozmente esos objetivos puede estancarnos. Por eso pensar en direcciones puede ser una manera de escapar a esta trampa que a veces nos ponen los objetivos. Pensar en direcciones nos permite no solo alcanzar los objetivos, sino poder trascenderlos cuando ya los alcanzamos, sin caer en esta trampa de las expectativas cumplidas precozmente. El estancamiento puede afectar un área de nuestras vidas o varias áreas de nuestras vidas, esto que Fernando Flores llamaba los dominios de la adultez, esto de la pizza de la vida. El trabajo, el ocio, la recreación, la familia, el desarrollo personal, son todas áreas de esta gran pizza de la vida. A veces, cuando el estancamiento se sostiene en el tiempo, puede extenderse a varios dominios de la vida, incluso llegar a menoscabar toda nuestra estructura y nuestra energía vital. Muchas veces hablamos de que el estancamiento es un estado, estamos en un estado de estancamiento. ¿Y qué es un estado? Un estado precisamente es una disposición para la acción. Los estados se soportan biológicamente o están sustentados biológicamente por una química precisa que tiene que ver con un cóctel de neurotransmisores, neurohormonas, neuropéptidos, que son lo que la doctora Candice Pert, la
reconocida bioquímica, neurobioquímica estadounidense, le llamaba las moléculas de emoción, que no solamente nos motivan, nos orientan, nos plantean una conducta orientada a la acción, sino que también coordinan cada uno de los movimientos en cada paso para que con asombrosa precisión logremos lo que estamos buscando. Y todo esto tiene que ver con una química que está detrás. Y a veces la química del estancamiento hace que nuestra conciencia se enturbie, se obture, se obnubile y no nos permita reconocer que el estancamiento va mucho más allá, que es un estado, pero a mí me gusta más considerarlo como una experiencia. Creo que vivimos experiencias de estancamiento. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en que las experiencias de estancamiento son singulares para cada uno de nosotros, que hay multiplicidad de experiencias de estancamiento que tiene que ver con la singularidad de cada uno de nosotros. Recordemos que los creadores definieron a la programación neurolingüística como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, entre otras definiciones, y esto nos habla de que nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y lo filtramos, no solamente a través de nuestros sentidos, sino a través del propio mapa, de un mapa de creencias que vamos construyendo en base a nuestra experiencia. Y ese mapa de creencias es lo que determina que cada uno de nosotros construya diferentes y singulares experiencias vitales a cada momento de su vida. Así que cada uno de nosotros, según su propio mapa, construye su propia experiencia de estancamiento. El modelo de la PNL, de la estructura de la experiencia subjetiva, considera que esa experiencia subjetiva tiene 3 grandes porciones, también como si fuera una torta. Una porción tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra computadora biológica. Otra porción tiene que ver con nuestros estados, las disposiciones para la acción. Y otra porción es la de la acción. Pensar, sentir y hacer. Estas 3 áreas o dominios constituyen nuestra experiencia subjetiva, que es nuestra dimensión contingente, es nuestra experiencia subjetiva que estamos filtrando en este momento. Si nosotros nos preguntamos de qué somos conscientes en este momento, seguramente podemos contar que tenemos algún pensamiento, nos estamos diciendo algo, tenemos algún diálogo interno, estamos sintiendo algo, estamos en alguna emoción, sintiendo cosas en nuestro cuerpo y haciendo o no haciendo determinadas cosas. Esto es precisamente lo que constituye nuestra experiencia subjetiva en este momento. Es la dimensión contingente de nuestra experiencia. Alguien agregó a este modelo, que es muy similar al modelo de la coherencia CEL del coaching ontológico, en el centro un circulito que le puso algo más. Ese algo más creo que tiene una relevancia muy importante en esta estructura de la experiencia subjetiva y por eso me animo a llamar a este nuevo modelo de la experiencia subjetiva, modelo ampliado de la experiencia subjetiva, que creo que expresa mucho más lo que es nuestra experiencia subjetiva global. Porque hay una experiencia subjetiva contingente que tiene que ver con ese pensar, sentir y hacer en determinado momento, pero hay un círculo central que tiene que ver con nuestro ser esencial. Ese ser esencial es lo que nos define más allá de la contingencia, es nuestro ser trascendente. Y es importante en este mapeo que propongo de la experiencia subjetiva del estancamiento, no solamente considerar los dominios contingentes, sino también considerar ese ser en el estancamiento. Ese ser en el estancamiento es el centro del mandala, y parafraseando a Jung, ese centro se vuelve magnético y organizador del resto de la experiencia, sobre todo en momentos de zozobra, como son los momentos de estancamiento. Imaginemos que entramos en este estado de estancamiento como si entráramos en una casa desordenada, en una casa donde todo está detenido en ese tiempo. Y en esa casa, que es nuestra experiencia subjetiva, tenemos pensamientos, representaciones mentales.
Y es importante empezar a mapear y a pensar estas distintas áreas porque nos abren un marco para autoexplorarnos y para poder prestarle nuestra mirada a un otro que lo está necesitando, sobre todo cuando el que la necesita tiene su conciencia obturada por el estancamiento. Entremos a la casa y entonces veamos estos dominios de la experiencia subjetiva. Tenemos pensamientos. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué submodalidades tienen esos pensamientos que son nuestras representaciones mentales? Probablemente tengamos determinadas imágenes, quizás las imágenes estén enlentecidas o estén quietas, quizás tengan determinadas opacidades, poco brillo o sonidos que tal vez tengan ciertas otras características submodales. Tengamos sensaciones en el cuerpo, representaciones kinestésicas de peso, de gravedad, de compresión, frío, multiplicidad de sensaciones muy particulares de cada uno. Y tal vez tengamos un diálogo interno donde estén abundando frases como no puedo, no debo, no soy capaz, esto no es para mí, que están trasuntando áreas de creencias disfuncionales que tienen que ver con ese marco periférico de nuestro mapa de creencias. Y ese diálogo que también tal vez haga retumbar entre esas paredes muchos tengos y muchos debo que nos agobien y que nos hagan más difícil salir de ese estancamiento. O también peros que abunden frente a las posibilidades que nos aparecen. Ese lenguaje, ese diálogo interno que se trasunta obviamente en un lenguaje hacia afuera. Y ahí es donde podemos preguntarnos cómo estamos abiertos a recibir en ese momento de estancamiento las ofertas y cómo estamos o cómo nos estamos colocando, si estamos en el papel de la víctima, reactivos a todo lo que viene de afuera, o podemos empezar a colocarnos en el papel de protagonistas. Toda esta estructura de pensamiento conlleva obviamente una percepción que está condicionada. ¿Cuán condicionada está nuestra percepción? Porque esta línea de pensamiento condiciona nuestra percepción y nuestra interpretación. Es probable que veamos o sesguemos nuestra percepción hacia el rechazo, percibimos mucho más rechazo, percibimos una incongruencia con nuestras expectativas mucho más frecuentemente, percibimos que la gente o sentimos que la gente no nos quiere ayudar, que las cosas no se nos están dando. Y si nos corremos al dominio de lo sensible, al dominio de los estados internos, ¿estamos en una emocionalidad de enojo o una emocionalidad de miedo? ¿Estamos enojados con nosotros mismos o con el mundo? ¿Culpamos o nos culpamos de ese estancamiento? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo esas emociones además de hacia nosotros mismos? Y tal vez cuando el estancamiento se va manteniendo en el tiempo, nos sintamos frustrados, desesperanzados, impotentes y hasta deprimidos. Y esto tiene que ver precisamente con nuestras áreas de creencias disfuncionales: desesperanza, impotencia, falta de mérito. Por eso nos remiten a explorar y hacer un buen inventario de creencias y a mapear estas creencias que están detrás de este mapa del estancamiento para poder profundizar. Porque, como les decía antes, estos dominios no solamente esclarecen nuestra mente en el estancamiento, sino también son dominios no solo de exploración, sino también de intervención y diseño. Podemos explorar, fotografiar y también podemos intervenir. Cambio de submodalidades, cambio de creencias, auditoría de creencias. Y podemos darnos cuenta de muchas cosas más. Y el dominio del hacer, como les decía antes, puede ser que estemos bloqueados, que no estemos haciendo, pero también puede ser que hayamos caído en lógicas circulares de comportamientos inefectivos.
que ya esos comportamientos inefectivos se hayan convertido en hábitos, porque el estancamiento tiende a habituarse. Nuestro cerebro tiende a formar hábitos. Los hábitos para nuestro cerebro son económicos, porque implican menor gasto energético, porque implican poder liberar parte de nuestras funciones mentales superiores para conductas deliberadas, mientras seguimos haciendo automáticamente con menor consumo energético esas cosas que repetimos día a día. Así que el estancamiento se tiende a convertir en un hábito. Y por eso caemos en la procrastinación. Es importante darnos cuenta del hábito, porque él se convierte en nuestra nueva zona de confort. Cuando el estancamiento se convierte en nuestra zona de confort, el procrastinar nos hace sentir seguros, y ahí aparecen agendas ocultas y beneficios secundarios detrás de este hábito. Charles Duhigg, autor del Poder del Hábito, un libro muy revelador sobre los hábitos, nos habla de que existen ciertos hábitos roca, hábitos que son los que estructuran al resto de los hábitos. Si podemos darnos cuenta cuál es el hábito dominante dentro de toda esa estructura de hábitos que nos estancan, con un buen coaching, haciendo una correcta exploración, autoexploración, podemos comenzar a desarmar esos hábitos. Ahora, tomemos un hábito por vez y emprendamos una acción por vez, porque si no, nuevamente nos estamos autoengañando. Y comencemos a explorar esas rutinas y a explorar nuevas rutinas con una nueva acción por vez para buscar también cambiar en este dominio del hacer. Y vayamos ahora a ese centro integrador dentro de toda esta estructura un poco desordenada del estancamiento. Y ahí es donde está nuestra esencia. Y nuestra esencia cumple un rol fundamental para salir de los estados de estancamiento. Primero, porque nuestra esencia nos conecta con lo que realmente queremos. Y a veces estamos estancados porque estamos buscando cosas que no queremos. Stevie con Ira y Andreas plantean una hermosa herramienta de la PNL, que es el reencuadre esencial, que nos permite conectarnos con nuestros anhelos y deseos esenciales, profundos. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que estamos buscando no es lo que queremos. Y por eso entramos en agendas ocultas que nos autosabotean para no llegar a ese objetivo y sentir que estamos estancados. Mantengamos vivos nuestros deseos y nuestros deseos esenciales. Y también conectemos con aquello que nos hace bien y con aquellos que nos hacen bien. Con aquellas cosas, aquellas lecturas, lugares, música. Esos recuerdos que operan como anclajes poderosos, positivos. Vivámoslos intensamente. Y ahí podemos sacar un importante caudal de energía para automotivarnos. Escuchemos, vayamos a buscar nuestra esencia. Volvamos a poner viva nuestra esencia. Y es importante también en esto de salir del estancamiento, reconocer lo que hemos logrado y agradecer quiénes somos. Agradecer todo lo que alcanzamos hasta aquí. Agradecer de lo que ya disponemos, lo que ya somos, porque esto también nos pone en perspectiva y nos hace ver desde ese centro y nos permite organizar desde ahí. Y algo también muy importante tiene que ver con el entorno. Muchas veces estamos muy pendientes de las redes sociales, de la información de los medios, y a veces conviene apagar un poquito la TV y largar un poquito las redes sociales, porque hay un síndrome descrito para las redes sociales que se llama FOMO, que es un acrónimo del inglés, Fear of Missing Out, que es el miedo de quedar afuera. Uno ve todas las cosas que alcanzan los demás en Facebook y se aterra y piensa, yo estoy estancado, y cae en una falsa realidad. Por eso veamos también la información que ingresa del entorno para poder recalibrar, para poder también darnos cuenta de cómo estamos mapeando esa realidad exterior
y rodeémonos de aquellos que estén dispuestos a darnos un verdadero feedback mimo. Hay un modelo de feedback que utiliza el acrónimo MIMO, que es mantener, incorporar, y obviamente hay cosas que hay que mejorar y otras que hay que omitir. Y es importante que este feedback sea hecho precisamente con mimo, en forma cariñosa y desinteresada. Y estemos abiertos a recibir feedback. Soltemos a veces esa soberbia que proviene del ego y que no deja que nos ayuden. Abrámonos y soltemos ese viejo yo y permitamos que ese centro organizador, como decía Jung, reorganice todo el mandala. Y lo importante para poner en práctica todo esto, y lo último, las microacciones. Siempre decimos que las microacciones nos permiten llegar muy lejos. Un camino de 1000 millas comienza con un primer paso, decía Lao Tse, y cuando el hombre llegó a la luna, un relator por televisión dijo que este es un pequeño paso para el hombre, como estaba transmitiendo que decían los astronautas que estaban viviéndolo y estaban retransmitiendo ese momento. Y uno de los astronautas dijo, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ese primer pequeño paso puede ser un gran paso para el resto de tu vida para salir de estos estados de estancamiento. Así que ponte en marcha, porque teniendo en mente quién sos y teniendo en mente tu horizonte, podés llegar muy lejos. Gracias por estar allí, por haberme escuchado, por haberme prestado tu tiempo.